El poderoso de Israel está aquí en este lugar. ¿Cuántos creen que tienes un Dios poderoso? ¿Cuántos creen que Dios va a cambiar, va a transformar tu vida en este lugar? Amén, lo va a hacer, porque hoy te voy a hacer entender una vez lo que el Señor quiso entender. Que por sobre Él no hay más nadie, que Él es el Todopoderoso, que Él da la orden y todo se sujeta a Él. Entonces, si Él se sujeta, entonces has venido al lugar correcto si quieres algo del Señor. El Señor va a hacer algo grande en tu vida. Pero hay algo que nosotros tenemos que quitar de nuestras vidas que el Señor me mostró. Hoy día estaba peleando con el Señor por una palabra que me dio. Y nunca la había estudiado, nunca la había entendido y traté de estudiarla de una y otra manera y no pude. Pero cuando oré delante del Señor, el Señor comenzó a hablarme y la verdad que me impresionó lo que Él quiso enseñarme y lo que te quiere enseñar. ¿Cuántos quieren aprender un poquito de teología? Amén. Hoy vas a aprender algo que quizás nunca lo escuchaste. Ezequiel 17. Escuchen porque habla de la parábola de las águilas y la vid. Y escuchen porque miren lo que dice. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, propón una figura y compón una parábola a la casa de Israel. Y dirás: así ha dicho Jehová el Señor, un águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó un cogollo del cedro, es un pequeño brote, quiere decir, y arrancó la principal renuevo y lo llevó a la tierra de mercaderes y lo puso en ciudades de comerciantes. Tomó también a la simiente de la tierra y lo puso en el campo bueno para sembrar, y plantó y junto a las aguas abundantes y la puso como sauce. Y dice: y brotó y se hizo una vid de muchos ramajes y de poca estatura, y sus ramas miraban al águila, ese era el primer águila, y sus raíces estaban debajo de ella, así que se hizo una vid y arrojó sarmientos y echó mugrones, quiere decir que se expandió. Pero dice que habla de otra águila que entra aquí en escena, de las mismas características, y que dice que también sembró una vid robusta. Y miren, le empecé a preguntar al Señor qué quiere decir esto. Y teológicamente muchos hablan una cosa y hablan otra cosa, pero a mí el Señor me habló otra cosa. Mire, hablaba de las dos águilas, y estudiando bien, una de las águilas que habla aquí es de la Gran Babilonia, de donde reinaba Nabucodonosor. Y dice que la otra águila representa Egipto. Aquellos que se creen poderosos, porque tanto Babilonia como Egipto eran las dos grandes potencias. Y eso por eso que habla de dos águilas. Pero ¿qué pasa? Mire lo que el Señor te quiere avisar en esta noche. Aquellos que se creen poderosos y que no glorifican el nombre de Dios, Dios le dice: perseverarán, prosperarán. Porque ¿qué le dijo? Aparecen estas dos águilas y el Señor muestra que lo que hizo, pero dice: ¿será prosperada alguna de las dos? No arrancará sus raíces y destruirá su fruto y se secará, dice el Señor. He aquí está plantada, será prosperada, no será secada de cuando el viento solano la toque, en los surcos de su verdor se secará. ¿Por qué decía el Señor esto? Porque tanto como la una como la otra, Dios los había puesto y comenzaron a creer que prosperaban por sus propias fuerzas. Y entonces escuche lo que dice el 15. Se rebeló contra él enviando emperadores egipcios y le vuelve a decir: serán prosperados y escaparán el que hizo estas cosas y rompió el pacto. ¿Podrá escapar? ¿Qué pasa? ¿Cuántos conocen la historia de Nabucodonosor? Dios le dijo: yo te voy a dar majestad y gloria, pero vas a glorificar mi nombre. Y tanto lo que es de Dios, un rey que Dios puso, y Egipto representa el mundo,
El faraón representa a Satanás. Lo que Dios te quiere decir, tanto de lo bueno como de lo malo, lo pone el Señor. Tanto como de lo bueno como de lo malo, por encima está el Señor. Entonces, si muchas veces lo que te quiero decir, que en tu vida, en tu casa o en una iglesia, donde quiera que vayas, muchas veces gobierna las cosas malas, ¿tú crees que Dios no tiene poder para gobernar ese lugar? Si aquí yo te voy a demostrar que tanto lo bueno como lo malo lo gobierna el Señor. Y escuchen, porque dice que las dos águilas, y decía el Señor, a las cuales decían, ¿ustedes creen que sin mi fuerza van a prosperar? No crean que si yo no los envío, el viento solano no se secará. ¿Creen que yo no derribaré el orgullo? Le decía el Señor. Si yo pongo y quito reyes. Las dos águilas representan una, la gran Babilonia de Nabucodonosor, y la segunda águila representa Egipto por el faraón. Y las llamas, el retoño que fue tomado, es el pueblo de Israel. Hay una planta, ya me sacaron la planta, siempre la usaba de ejemplo. Imagínense una planta. ¿Cuántos saben que el brote, bueno, tanto a los costados, pero hay un brote que sale hacia arriba? A mí me enseñaron, yo tengo una palta, y le contaba a mi esposo, que cuando tú le quitas el brote, el verdecito que recién está saliendo de arriba, la planta no va a crecer para arriba. Se va a hacer robusta, pero pequeña. Y eso es lo que el Señor quiere decir. Mire qué tremenda enseñanza. Que tanto Egipto como Babilonia, para Dios era como un árbol robusto. Pero dice que Dios quitó del brote y lo plantó en un lugar. Y de eso grande que Él hizo, dice que de lo pequeño que dejó en el suelo, eso creció y prosperó. Y tú me querrás decir, ¿pero qué quiere decir? Ahora te explico. Dios mismo lo envió a tanto a uno como al otro por causa del pecado, porque se alejaron de Dios para servir a dioses ajenos de este mundo. ¿Qué hizo Dios con el pueblo de Israel? Aquí está Babilonia, aquí está Egipto. Dios, cuando el pueblo se alejó, envió al pueblo de Israel a manos de Nabucodonosor durante 70 años en esclavitud. Pero ustedes creen que aunque este pueblo se alejó, que aunque este pueblo pecó, Dios dijo, no me voy a acordar más de ellos, ni tendré memoria de ellos. Pero el Señor sí se acordó. Quizá dejó pasar 70 años para que entiendan y debían entender que sin Dios no eran nada. Pero de ese exilio de 70 años pasó un tiempo y Dios sacó un remanente. Y Egipto fue lo mismo. De Egipto dice que mandó al pueblo a 400 años porque se alejaron de Dios. Pero a Dios le plació enviar un libertador que liberte ese pueblo. Porque pueden pasar muchos años fuera de Dios. Porque puedes estar lejos de Dios mucho tiempo y quizás Dios no va a hacer nada. Pero llega el tiempo que Dios hace memoria de ti y te saca de la esclavitud como hizo con su pueblo. Porque como te he dicho, y nunca te olvides que nosotros le podemos fallar, pero Dios no te va a fallar. Tú le puedes ser infiel, pero Dios te seguirá siendo fiel. Aunque peques, pase tiempo, pero Dios tiene el poder para volver a levantar a aquel que ha pecado, aquel que ha caído, aquel que está con su ropa sucia. Él tiene poder para limpiar y volver a renacerlo nuevamente. Él tiene el poder para hacerlo. Y dice que aún así Dios hacía misericordia con su pueblo y tomaba ese pequeño brote como remanente que decidía volver a su corazón a Dios. Y de ellos Dios hizo una gran nación. Y tanto uno como el otro tenía un libertador. ¿No serás tú el libertador de tu familia? Si Dios en todo lugar donde el pueblo estaba en esclavitud
siempre, siempre envió a alguien que le hablara al pueblo. Siempre envió un libertador. Y tú no crees que tú eres el libertador de tu casa. Tú no crees que Dios te ha enviado para que tú levantes un remanente de tu casa. Para que Dios te da poder y autoridad para sacar fuera todas las tinieblas. Porque quizás en este momento has estado mucho tiempo en el desierto y dando vueltas en el mismo lugar. O quizás porque no has entendido que Dios te ha mandado maná del cielo. Porque no has entendido que Dios ha abierto el mar cada vez que tenías problemas. Porque no has entendido que Dios te mandaba fuego cuando te hacía frío. Y una nube cuando te hacía calor. Y pasaste desapercibido cada vez que Dios te ayudaba y sentiste como que, qué suerte que tuve. No fue suerte. Fue el Dios Todopoderoso aún teniendo misericordia de tu vida. ¿Y crees que no lo hará con tu familia? Sí lo hará con tu familia. Pero ¿sabes qué pasa? Hasta atrás, si miras, no lo habías entendido. Hoy lo vas a entender, que Dios te da autoridad para que este año se vaya la aflicción y toda tu familia esté aquí congregándose, porque ya estamos cansados de ser títeres del enemigo. Ya estamos cansados de someternos a las tinieblas. Es tiempo de tomar las promesas de Dios. Que yo en mi casa serviremos al Señor. Aleluya. Y en esos 70 años Dios había levantado, ¿cuántos saben? En ese exilio, cuando ya no quería sacar el Señor, levantó un Daniel, un Sadrach, un Mesach y un Abednego. Alguien que se consagró a Dios, porque Dios no va a poner a cualquier libertador. Porque yo no voy a tener autoridad en mi casa si yo estoy en pecado. Porque ¿qué autoridad voy a tener si el diablo se me va a reír? Pero si tú consagras tu vida, porque Dios no pone a cualquiera. Daniel era alguien que oraba de día, de noche, tarde, mañana. Daniel era que consagraba su vida y no comía la comida del mundo. Y hablar de la comida del mundo es que no te juntas con las cosas del mundo, no se te pegan las cosas del mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Porque Dios no te dice, no te juntes con fulano y sultano. No, Dios no dice eso. Dios dice que no se te pegue lo del mundo. Al contrario, que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos. Eso es lo que el Señor quiere. Antes se puede ir un boliche, total, no tomo, no fumo, no vale. No, que prenda Satanás. Escuchen, porque Dios mandó a personas consagradas. ¿Saben por qué? ¿Por qué personas consagradas que Dios había elegido? Porque cuando Dios levanta un Daniel en tu casa, tiene poder y autoridad para cerrar toda boca de león. Cuando Dios levanta un Sadrach, un Mesach y un Abednego, Dios tiene poder para que en medio de la prueba salga de ese fuego ileso. Aunque te queme, aunque muchas veces te duela esa prueba de fuego, pero sabes que llega el tiempo que aparece el cuarto hombre y las cuerdas se caen y ese fuego sientes que ya no te quema, porque hay paz en tu corazón, porque sabes que el Dios Todopoderoso está contigo. Y si el Dios Todopoderoso está contigo, Dios no te dice que no vas a pasar por prueba. Lo que te dice que Dios pasará por el fuego y no te quemarás. Y aún por las aguas no te alejarás. Y aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque el Dios Todopoderoso pelea por tu vida, pelea por tu familia, pelea por tu causa. Aleluya. Amén. Y dice que también eso levantó en Babilonia, pero en Egipto Dios levantó un Moisés. De esos 400 años separados de Dios, a Dios le plació levantar un Moisés. Alguien que decía, no, Señor, yo no puedo hablar, soy tartamudo. Como escucho a alguien, no puedo, no. Hoy día rompimos algo y ya saben de quién estoy hablando. Alguien que decía, no, yo no voy a hablar, no voy a orar. Hoy día empezó la reunión. Punta de lanza para aquellos que dicen no puedo. Porque el Señor te pone palabras en tu boca. Porque el Señor te da autoridad y poder en el lugar donde Dios te ha establecido. Y dice que levantó un Moisés. Dios humilló, dice la palabra de Dios. Dios humilló tanto a uno como al otro. Y está hablando de Nabucodonosor como al faraón. Con uno que se humilló delante de la presencia de Dios.
Y así vas a hacer avergonzar a las tinieblas que se levantaron contra tu vida, porque Dios necesita uno que tenga un corazón contrito y humillado delante de su presencia. Y escuchen, porque dice que aunque el pueblo había cometido pecado, que aún así exiliados, Dios no los abandonó y los defendió. Toma este ejemplo. Es como un padre que tiene en su casa un hijo rebelde. Y el hijo, por más que sea rebelde, dice: no voy a ser más su madre, que se vaya, ya no soy más su madre. Aunque tú lo digas, sigue siendo tu hijo. Y aunque haga cosas malas, lo vas a seguir amando. Dios es lo mismo. Pero hay una diferencia. Que dice la palabra de Dios. Que si tú dices que lo amas a tu hijo, por más que ande en el mundo, y hay madres que dicen: no me importa lo que haga, que vaya, que le pase lo que tenga que pasar, ya me cansó. Y escucho a madres que dicen así. Pero dice la palabra de Dios, y aunque tu madre y tu padre te dejaran, Él no te va a dejar. Él no te va a dejar, Él no te va a fallar. Él no te va a fallar. Y dice, ¿qué quiere decir la primera águila? Babilonia quiere decir lugar. Escuchen, presta atención. Babilonia quiere decir lugar donde todos hablan sin entenderse, donde reina la confusión, el desorden, y hay muchos hogares así. Pero Dios te demostrará que cuando Él está, Él ordena todo. Él quita toda confusión. Tenemos que sacar de nuestras vidas, de nuestros hogares, el espíritu de Babilonia, que te confunde. Ay, ¿será que Dios está conmigo? ¿Pero por qué me está pasando esto? Dios saque todo espíritu de confusión y puedas decir: Señor, yo no lo entiendo, pero sé que tu palabra dice que todo obra para bien. Y escuchen, porque eso es lo que me decía el Señor. Hay muchos hogares donde hay confusión, donde no se entiende, donde uno habla una cosa, el otro dice: ¿qué? ¿Para qué vas a la iglesia? El otro dice: no, si no va a hacer nada, y habla de uno y habla de otro, y hay guerras en las mismas casas. Hay guerras en las mismas casas. Pero Dios reprende a Satanás y hoy se termina eso. Ahí en Babilonia, a Nabucodonosor, Dios le hizo saber que todo viene de Él, la gloria, la majestad, el imperio, y que Dios tiene poder para derribar el orgullo. Dios tiene poder. Escuchen, porque esto me decía el Señor. Que esto, el orgullo, cuando saben de aquel que dice: no necesito de Dios. Ahí busquemos Daniel y se lo voy a dejar de tarea para que lo lea. ¿Cuántos saben que estamos en ayuno? Amén, estamos en ayuno. Entonces se crea que el ayuno es poderoso, amén. No se pierda de no ayunar. Escuche, Daniel 2:31. Dice que el Nabucodonosor le contaba a Daniel de un sueño que había tenido. Y le contaba a Nabucodonosor y le decía que él había soñado una imagen grande de oro, que tenía un cuerpo de plata, de hierro, escuche. Y le dijo: no sé qué quiere decir. Entonces vino Daniel: te explico. Tú, oh rey, veías, he aquí una gran imagen, una imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba al pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de la imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, y su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada con una mano, escuche, con una mano, e hirió la imagen en los pies de hierro de barro cocido, y todo se desmenuzó. Entonces dijo el rey: escuchen, tú, oh rey, porque él no entendía ese sueño, quería que Daniel le explique. Tú, oh rey, eres el rey de reyes, aquí en la tierra, ya en el cielo no. Y le dijo: porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Tú eres aquella cabeza de oro, le dijo.
Y después de ti se levantará otro reino, y comienza a decirle y a describirle que cada lugar del cuerpo, el reino de plata, el reino de bronce, el reino de barro cocido, eran todos reinos divididos. Eran distintos reinos, y que la cabeza de oro era Él, porque a Él Dios lo había puesto como cabeza, que a Él Dios le había dado poder y majestad. Pero por causa de su orgullo, escuchen lo que hizo, porque Dios en esta imagen le estaba diciendo: yo te di poder y majestad. Y él, sabiendo que la gloria era de Dios, que el único que tenía poder sobre todas las cosas, pero aún así igual se rebeló contra Dios, como hacen muchos que se creen que son poderosos más que Dios, porque Dios les dio poder para ser autoridad en la tierra. Mire qué tremendo esto es lo que el Señor me dijo. Porque vas a encontrar muchos hombres soberbios, vas a encontrar personas que dicen que son todopoderosos, que no se los puede tocar. Pero hoy te vengo a demostrar que no hay nadie poderoso en la tierra más que Dios, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Porque dice, escuchen, pero no vio que Dios le dio poder y autoridad en esta tierra. Pero no es el hablar de Dios que nos hace hijo de Dios. Esto me lo dijo el Señor, y presta atención. No es el hablar de Dios que nos hace hijo de Dios, sino que nos aseguremos que nuestra ciudadanía esté en el reino de los cielos. Tremendo. Yo puedo hablarte de Dios, pero Dios sabe si yo estoy mal aquí, y quizás lo estoy hablando de boca, hablando de Dios, que Dios es grande, Dios poderoso, y no lo creo yo. O yo me creo soberbia, entonces Dios me va a bajar. ¿Saben por qué? ¿Qué es lo que dice aquí el Señor? Que esto no lo dijo el Señor, no lo escuché en ningún lado. Que no es hablar de Dios que nos hace hijo de Dios, porque muchos pastores, predicadores pueden hablar de Dios, pero no se aseguran que su ciudadanía esté en los reinos de los cielos. Porque hay pastores que dicen hablar de la unidad, del amor, pero bajo del púlpito son otra cosa. Y Dios va a sacar todo orgullo y toda soberbia, porque el corazón, la intención, lo ve el Señor. Lo ve el Señor. Y yo me aseguro de todos los días de estar asegurada en los cielos. Porque no importa si el hombre te reconoce en la tierra, si tu nombre es reconocido en los cielos, es más que suficiente. Tienes autoridad para cerrar boca de leones en el nombre de Jesús. Escuchen, porque muchos hablan de Dios, pero no está Dios en su corazón, que es lo más importante. Pero se levantará reino contra reino, pero todo reino será cortado y arrancado, y todo valle será bajado, dice el Señor. Todo orgullo se bajará. Y yo declaro que será este año. Yo declaro que será este año en el nombre de Jesús. Porque el único que tiene poder para ser exaltado es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios de dioses. Y no hay otro. No hay otro. Y escuchen, ahora vayamos. ¿Qué quiere decir? Escuchen porque lo que hablaba de que toda esa estatua, y hay una parte donde yo te dije que hay una mano que toma una piedra, lo arroja contra la imagen, y la imagen es desmenuzada. Y adivine quién es esa piedra. Esa parte de la profecía no se ha cumplido todavía. ¿Sabe qué quiere decir la estatua de Nabucodonosor? Que los reinos los pone él. Quizás ahora el reino puede ser Estados Unidos, Japón, las potencias más grandes, que se creen que por tocar un botón tiran una bomba atómica y se muere todo el mundo. Creen que tienen poder para hacerlo, pero no lo van a hacer si Dios no lo quiere. No tienen poder para tocar un botón si Dios no lo quiere. Eso es lo que te quiero decir, porque la estatua quiere decir los reinos que están en el mundo y en la tierra.
pero la mano que saca una piedra y lo arroja contra la imagen, quiere decir que va a venir Dios, va a cortar la roca y la va a arrojar y va a derribar todo reino. Y el único reino que va a permanecer es el de Cristo. Él es el único que va a gobernar y va a reinar por los siglos de los siglos. Y es por eso que te quiero hacer ver que podrán levantarse reinos, amenazar a otro reino y levantarse reino contra reino y podrá haber guerra, pero el único que va a ganar la guerra es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El único que tiene poder para derribar toda potencia es la piedra, es la roca que es Cristo Jesús. Solamente Él tiene poder, solamente Él tiene que ser exaltado. Por eso yo te vengo a decir, deja de andar alabando al diablo, que no vas a salir de eso. Deja de andar triste y llorando, que eso no se va a dar. Sí se va a dar si tú crees en un Dios todopoderoso. Cuando hay un Dios poderoso en tu corazón, cree en cosas grandes. Cree en cosas grandes. Porque si el diablo viene, se me vino algo fuerte, mira, sobre un fuerte hay otro fuerte que es Dios. Y Daniel 4:10, y voy terminando. Y este era otro sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Y escuche lo que dice. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, decía. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Recuerda que yo empecé que el águila habla de un árbol grande donde Dios quita un... Mire cómo se va juntando. Y crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y la alcanzaba a ver todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, sus frutos abundantes, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra bestias de los campos en sus ramas. Hacían morada las aves del cielo y se mantenían toda carne. Pero vi en la visión de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante, o sea, un ángel santo, descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía: derribad el árbol, cortad sus ramas, quitadle el follaje, dispersad sus frutos, váyanse las bestias que debajo de él y las aves de su rama, mas la cepa de la raíz dejáis en la tierra con ataduras de hierro y de bronce entre las hierbas del campo. Wow. ¿Saben qué quiere decir esto? Vamos al otro lado para que te explique y después te digo. Ahí venía Daniel a explicarle. Vi el árbol que viste, que crecía, se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo, que se veía hasta todos los confines de la tierra. Ese eres tú, le decía rey Nabucodonosor, que creciste y fuiste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, tu dominio hasta los confines de la tierra. Y un vigilante santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol, destruirlo, mas la cepa de la raíz dejáis en la tierra con ataduras de hierro y de bronce, y la hierba del campo sea mojado en el rocío, y con la bestia del campo sea su parte, hasta que pasen 7 tiempos. Tiempo quiere decir años, o sea, 7 años. Y dice: esta interpretación, oh rey, es la sentencia del Altísimo que ha venido sobre ti. Wow. Y dice: y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de raíz, el mismo árbol, significa que tu reino se quedará firme, y luego de que reconozca que el cielo gobierna. Mire qué tremendo. Aquí está Dios haciendo misericordia nuevamente. ¿Por qué? Porque Dios le dijo: voy a cortar tu reinado, le dijo a Nabucodonosor, porque le dijo: todo esto te doy, pero el día que tú digas: yo hice todo es mío, esto lo hice con mi fuerza, con mi majestad, dice que descendería un ángel, sacaría de su reino, lo sacaría, lo despojaría, le quitaría todo su reinado. Pero aquí está la misericordia de Dios: dejan las raíces. ¿Qué quiere decir? Que si en algún momento se arrepiente, Dios tenía el poder para volverlo a hacerlo crecer. Dios tiene el poder para volver a hacer crecer
alguien que se siente orgulloso, potente, que se cree que no necesita de nadie, que se cree que va a arrasar con todo el mundo, Dios va a bajar todo orgullo. Y si se arrepiente, Dios lo puede volver a levantar. ¿Y quién le dirá a Dios, por qué haces esto? Si no ves que es impío, pecador. Y entonces, ¿para qué estamos predicando de la gracia y la misericordia de Dios? Si Dios tiene poder para un drogadito que anda tirado, que delinque, que te robó quizás algún día, aunque tú no lo quieras, Dios tiene poder para limpiarlo y traerlo a su casa. Y dice que ahí es donde Nabucodonosor, sabiendo lo que Dios haría con él, dice, al cabo de 12 meses, paseándose en el palacio de Babilonia, habló al rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real por la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Y aún estaban las palabras en la boca del rey cuando vino la voz del cielo, ay, ay, ay. Y a ti se te dice, rey Nabucodonosor, tu reino se quita de ti. Porque Dios pone y Dios quita. Porque Dios tiene poder que al más poderoso bajarlo así de un chillar de dientes. ¿Y sabes qué? Cuando Él se glorificó y no le dio la gloria de Dios, ahí Dios vino y lo despojó de todo. Y se cumplió lo que Dios le dijo. Lo envió al campo, andaba perdido como loco, perdió la razón. Dice que comía pasto como una bestia. Estando en su palacio, comiendo manjares, vestido de lujo, Dios lo envió a un campo con vestidos andrajosos, comiendo pasto en medio de la bestia, en la oscuridad, en la intemperie, en medio de la lluvia, en medio del frío, en medio del calor, porque no le dio la gloria a Dios. Pero llegó el tiempo y es por eso que te digo que hoy es el año que Dios a todo orgulloso lo va a hacer bajar y le va a hacer entender que todo poder, toda fuerza, todo lo que tenemos, todo lo que somos viene de Él y de nadie más. Y que Él da y Él quita. Y dice que Nabucodonosor, siendo echado por los hombres, comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba en el rocío. Y escuche, y ahí dice, mire, hasta que su pelo creció como plumaje de águilas. Ahí está la primera águila. Y sus uñas como las de las aves. Pero llegó el tiempo, diga conmigo, llegó el tiempo, amén, que dice que Él empezó a decir, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y las habitantes de la tierra. No hay quien tenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta. Dice que cuando Él reconoció que Dios, de Él venía la gloria, dice, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta. La majestad de mi reino, su dignidad, su grandeza volvieron a Él. Sus gobernadores, sus consejeros buscaron y fue establecido su reino. Mayor grandeza le fue añadida. Y cuando Dios le volvió a restaurar en el reino, cuando Dios quitó todo orgullo y comenzó a entender que sin Dios no era nada, dijo, ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, sus caminos son justos, y Él puede humillar a los que andan soberbios, a los que andan orgullosos. Gloria a Dios. ¿Tiene poder o no tiene poder? Claro que sí tiene poder. Sí tiene poder. Imagínate a un imperio, alguien que todo lo... Imagínate Hitler, a los que todos le honraban, le daban la gloria a todos. ¿Hizo desastres? Sí. ¿Pero pudo ganar a la muerte? No. Llegó su límite. Y ahora ve dónde está. Ahora está rindiendo cuentas al Señor, porque en todo camino, al final, le rendimos cuentas al Señor.
pero es preferible rendirlo aquí en la tierra. Sacar todo orgullo de nuestras vidas. Reconocer que no somos nada. Reconocer que necesitamos 100% la presencia de Dios. No un día, sino todos los días de tu vida lo necesitas. Y el otro reino, y voy terminando, la otra águila, el faraón, que también se creyó poderoso con sus carros y caballos. Dios también los redujo a nada. No nos creamos indispensables delante de Dios, somos nada. Necesitamos el 100% de Él. Él es que usó a Daniel, un Sadrach, un Mesach y un Abednego para hacerle ver al rey que solo a Dios se adora, al Rey de Reyes. Utilizó Moisés, que se creyó tartamudo, incapaz de hablar, pero mientras solo era un pastor de ovejas, le confió la tarea de sacar toda una nación de las pesadas cargas de Egipto. Como no nos escuchen, ¿cómo no nos va a dar Dios autoridad a nosotros? Aleluya. Hoy Dios también te da esa autoridad. Porque no necesitas ser sabio. No necesitas creer lo que lo tienes todo. Dios se deleitó con un pastor de ovejas. Dios se deleitó con alguien que no podía hablar. Dios se deleitó con un Daniel que solamente lo único que hacía es consagrar su vida a Dios. De una familia humilde sacó Dios de lo vil del mundo para gozar a los sabios. Dios usó un David, un simple pastor, otro simple pastor de ovejas, para matar osos y leones y cortar la cabeza de Satanás, de Goliat. Te hicieron creer que eres poca cosa. Te hicieron creer que eres poca cosa. Delante de Dios sí somos nada. Así que te hicieron creer que no eres nada. Sí, delante de Dios no somos nada. Pero delante de los hombres, Dios te va a exaltar cuando haya humildad en tu corazón. Y eso no lo va a frenar nadie. Y termino con esto. Ezequiel 17:22. Escuchen, porque esta promesa es para la iglesia. Termino con la palabra que comencé de las dos águilas. Escuchen lo que dice la palabra. Así ha dicho Jehová el Señor. Tomaré yo del congollo, o sea, del brote, de aquel alto cedro, de aquellos que se creen mucho, y lo plantaré del principal de sus renuevos, que dice, cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. Escuchen, de un árbol él va a quitar, pero dice que él lo va a poner más arriba que el árbol. Y en el monte alto de Israel lo plantaré, y alzarás llamas, y darás fruto, y serás magnífico cedro, y habitarán debajo de todas las aves, de todas las especies, las sombras de sus ramas habitarán. Y sabrán todos los árboles del campo que yo, Jehová, abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, e hice secar el árbol verde, e hice reverdecer el árbol seco. Yo, Jehová, lo he dicho y lo haré. Wow. Cuando creías que alguien era más poderoso que tú, no, el Señor dice, no, a ti te tomaré y te pondré más alto, dice el Señor. A ti te pondré más alto. Y dice, y eso que vos te creías que estaba seco, que no, ¿qué voy a hacer yo, Señor? ¿Qué voy a hacer yo si yo no puedo hacer nada? Y te creías seco, ¿por qué? Porque viene alguien y te seca las esperanzas, te seca la fe, te seca el poder para creer que Dios quiere hacer algo en tu vida, y te dice, no vales nada, no sirves para nada. No vas a llegar, dejar un tiempo, vas a caer, te crees que eres invencible. Te dicen tantas cosas para desanimarte. Pero el Señor te dice que pronto esos que te humillaron te van a ver en lo alto. Porque a ellos su orgullo los puede poner por alto,
pero el que exalta a Dios más arriba es a lo humilde. Es a lo humilde. De lo que se creían que era, Dios toma un poco para levantar lo que no es. Se levantarán poderosos, pero Dios exaltará a aquel por el que nadie daba, por el que tiene poder para poner y quitar, solamente Él. Porque dice su palabra que el árbol que se creía seco va a reverdecer y abatirá todo árbol frondoso que se sublime y no dé la gloria a Dios. Porque Él se encargó de Faraón cuando oprimía a Egipto. Él se encargó y destruyó todo caso en Faraón. Y dice que haciendo esto, aquellos se humillaron todos delante de la presencia de Dios. ¿Y crees que Dios no lo hará por ti? ¿Crees que Dios no va a destruir el orgullo que pueda haber en tu casa de alguno que no quiere saber de Dios? ¿Crees que Dios no va a sacar toda confusión, todo espíritu de pleito, de contienda que trae pleitos en tu casa, que no para más? ¿Crees que Dios no lo va a sacar? ¿Crees que Dios no lo va a sacar a Satanás que viene con sus carros para derribarte, para hacerte acorralar como hizo con el pueblo de Israel? Pero cuando venga Él a acorralarte, cuando creas que ya no tiene solución, que tu vida ya no tiene sentido, que no hay salida para lo que tú dices, viene Dios poderoso, levanta su vara y abre el mar para ti y para toda tu familia. Porque yo te digo que si vas a cruzar al otro lado, aunque vengan muchos faraones y vengan muchos carros detrás tuyo, pero hay algo que yo sí sé, que el poderoso de Israel va delante tuyo, el gran poderoso va delante tuyo abriendo camino. Y yo no sé qué es lo que ha venido estorbando el plan de Dios en tu vida, pero hay algo que yo sí sé, que Dios tiene el poder para derribar, y no lo vas a hacer tú, va a ser la roca que es Cristo. Cuando tú comiences a entender que toda soberbia se tiene que ir de tu vida y humillarte delante de la presencia de Dios, entonces es ahí donde Dios viene y te levanta. Dios santo, cuando te creías que estabas caído, aquí dice el Señor, cuando te creías ese árbol seco que ya no daba fruto, que ya no tenías ganas de orar, que no tenías ganas de clamar, porque sientes que eso que te quitó el diablo, sientes que ya no es tuyo. Yo te vengo a decir que hoy el Señor te dice que Él tiene poder para hacer reverdecer lo que está seco, que lo que tú no crees puede volver a ser, pero no como tú quieres ni como alguien quiere, sino como Dios quiere, porque Dios tiene el poder para sacar todo orgullo, para limpiar, para empoderarte nuevamente y volver a tener autoridad y creer que cuando tú camines en Cristo ya nada va a ser igual. Todo tiene que cambiar, todo tiene que cambiar y va a cambiar en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Ponte de pie, ponte de pie, porque hoy el Señor te dice: sí haré reverdecer ese árbol que está seco. Y escuchen, porque lo firma el Señor: yo, Jehová, lo he dicho y lo haré. Aleluya. Yo quiero que ahí donde tú estés, levante tus manos y no te distraigas. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que a veces en medio de la adoración se va a manifestar el poder de Dios. Porque así como yo te digo que Dios necesitó un Daniel, un Moisés para libertar el pueblo, también hubo un Pablo y un Silas que mientras adoraban las cadenas caían. Y donde se manifiesta el Espíritu de Dios tiene que haber libertad. Hoy Dios va a sacar esa pesada carga de ti. Hoy Dios te va a hacer entender que sí hay solución para aquello que tú crees que ya no daba más. Hoy Dios lo puede hacer, pero ¿sabes qué? Hoy en tu mente solamente vas a tener en tu mente que Dios es poderoso para hacerlo. Y saca todo el plan del enemigo, las voces que te hicieron entender que Dios no lo va a hacer. Y Dios va a sacar tu orgullo, porque no va a ser como tú quieres, va a ser como Él quiere. Como Él quiere. Santo, levanta tus manos. Santo. Al contemplar los cielos, hoy declaramos que tú eres poderoso, Señor. el firmamento
mi Dios, todas las cosas. Sé